el tema, ¿cuál es que es? El Padre es el Hijo. Ah, ya, ok. Entonces, espérame, bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos un gran debate entre estos dos apologetas, Franklin Enríquez y Armando Torres desde el país del Salvador. Fran Enríquez desde Estados Unidos. Empezamos entonces con la presentación, 1 minuto para cada uno. Comenzamos con Armando, por favor, ¿te presentas? ¿Tienes 1 minuto? Bueno, gracias. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Mi nombre, para los que no me conocen, es Armando Torres, desde El Salvador, en Centroamérica. Predico lo que es la unicidad de Dios. Hoy me toca mostrarlo a Franklin acerca de que Jesús es el Padre. Eso me toca mostrar, que Jesús es el Padre. Eso es lo que a mí me corresponde mostrarles ahora. Espero que en el nombre del Señor Jesús esto sea de mucha edificación para todos. Gracias. Ok. Continuamos, por favor, enciende tu micrófono, Franklin. Tu presentación, tienes 1 minuto, por favor. Bueno, ya todos me conocen, represento a los testigos de Jehová, me llamo Franklin Enrique y hoy vamos a demostrar que la unicidad es una creencia falsa, no aparece en la Biblia ni explícita ni implícitamente. Así que es importante para los hermanos testigos de Jehová que copien todos los argumentos que voy a exponer, los textos que voy a formular, los textos que voy a explicar y los razonamientos, ¿no? Y que sea de edificación para todas las personas. Un saludo también para las personas de chat y saludo para Carlos Patiño, que va a moderar este diálogo. Perfecto. Comenzamos con las preguntas. De pronto ustedes hablaron quién comienza haciendo las preguntas. No sé, Armando, si quiere yo o él, no sé. No se habló nada de eso, no se habló nada, no se acordó. Pero ¿Quieres podemos empezar tú o quieres empezar yo? Armando, ¿Cómo empiezas tú? ¿Empiezo empiezo yo? ¿Empiezas tú? Bueno, empiezo yo. Comienza entonces, por favor. Tienes 1 minuto para formular tu pregunta, Armando. Bueno, vamos a ver. La escritura dice, literalmente, dice que Jesús es Dios. Lo dice, vamos a tomar el texto de Tito capítulo 2, versículo 13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Aquí de forma implícita se está diciendo que Jesús es el Padre, ya que para Pablo solo hay un Dios, el Padre. ¿Es esto correcto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante. Muy bien. ¿Entendiste la pregunta, Franklin? ¿Entendiste la pregunta, Franklin? Por favor, desactiva el micrófono. Ok, tienes 3 minutos para responderla, por favor. Bueno, es muy fácil porque hay traducciones que ustedes utilizan los universitarios, como la Nácar Colunga de 1944, pone la preposición de en español después de la conjunción copulativa cae. O sea, de gran Dios y de. O sea, ahí vamos a ver el término sóteros y cae. Entonces hay traducciones que ustedes utilizan que no dice que Jesús es el gran Dios, sino hay una separación, hay dos identidades completamente diferentes. También Pablo Wilson, Nuevo Testamento de Pablo Wilson, traduce de gran Dios y de Salvador Jesucristo. También la traducción bíblica católica, la Biblia del Peregrino, por Luis Alfonso Choquet, traduce de gran Dios y de Salvador Jesucristo. Y si te empiezo a mencionar, hay más de 10 traducciones que lo traducen diferente a la Reina Valera de 60 que ustedes utilizan
que es una Biblia trinitaria, no es unicitaria. La Reina Valera del 60 es trinitaria. Todas las ediciones Reina Valera son trinitarias. Ustedes no tienen traducción, los unicitarios no tienen traducción. Así que ustedes afianzan su fe en una Biblia que no es de ustedes, que es la Reina Valera del 60, porque la Reina Valera del 60 tiene textos trinitarios, como 1 Juan 5:7 es uno de ellos. Así que esa es mi respuesta. Sin irme al griego, solamente te estoy utilizando varias traducciones que lo traducen diferente a la Reina Valera. Y los unicitarios utilizan traducciones católicas. Así que no puedes negarlo. Ok, excelente, te faltó un minuto, te sobró un minuto, perdón. Vamos con tu refutación de 2 minutos. Puedes comenzar cuando gustes. Activa tu micrófono, Armando. Bueno, gracias. Sí, vamos a ver de que en muchas traducciones aparece de diferente forma, pero jamás Pablo va a decir una cosa y después la va a cambiar, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que nos está mostrando ahí es que hay un gran Dios, y ese gran Dios, dice él, usando la palabra Jesús, eso es lo que está diciendo. Se me acaba de descargar el audífono. ¿Me están escuchando ahorita? ¿Me escuchas bien? Sí, Sí, bueno, te oigo porque perfectamente. bueno, entonces, en el texto griego, o por ejemplo en la de la familia de los bizantinos, ahí aparece literalmente que dice gran Dios y Salvador Jesús Cristo. Ya sabes que ahí viene separado, no dice Jesucristo, Jesús Cristo, eso es lo que dice. Entonces, las traducciones son idiomáticas, o sea, se han utilizado idiomas para traducirlas. Han hecho sus desperfectos ahí. Pero en el griego sí dice gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Ok. Listo, vamos con tu primera pregunta, Franklin. Tienes 1 minuto para formularla. Muy sencilla, muy fácil y al grano. Hebreos 9:24 dice que Cristo no entró en un santuario hecho de manos, sino delante de la persona o presencia. En griego es prosopon ahí, es aplicado al Padre. Así que Hebreos 9:24 dice que Jesucristo entró en la presencia, delante, en persona de Dios Padre. Mi pregunta es la siguiente, Armando Torres López. Si el Padre y el Hijo es la misma persona, el mismo ser, o sea, el Padre está dentro del Hijo y el Hijo está dentro del Padre, ¿cómo es posible que el Hijo se presente delante de él mismo? Porque si el Padre es el Hijo y el Padre, Tiempo. el Hijo es el Padre, ajá, ahí está. No te escucho nada, no escucho nada. Armando, ¿me escuchas ahí? Armando, ¿me oyes? ¿Me oyes? Armando, ¿me escuchas? Armando, ¿me oyes ahí? No escucho nada. Nada escucho. No escucho nada. ¿Tienes de pronto ¿Ustedes me alguna? escuchan a mí? No, sí, te escuchamos, pero no nos estás oyendo. Mira, Nada, nada Carlos, escucho. dile que salga y vuelve a entrar. Dame, yo lo saco mejor y le escribo por WhatsApp. Ajá. O llámalo. Sí. Le hace falta que...
Ya le escribí, esperemos a ver. ¿Cuántas personas hay, Carlos? Ahí saludemos a los que están en el chat. Espérame porque yo no puedo ver. Yo no puedo ver. Dame un momento, yo lo llamo. Sí, escríbele. O llámalo. Ya entró ya. Aló, habla ahí, Armando. A ver sí. Ahora sí los escucho. Es dale, que no dale. Los escuchaban nada. Dale, repítele, por favor. Yo voy a decirle, Carlos, un momentico. Armando, si vuelve a sucederte, vuelvas a salir y vuelvas a entrar. ¿Ok? Bueno. Gracias. Ya. Dale. Ya. Entonces, yo te reinicio el tiempo. Por favor, vuélvele y le haces la pregunta. Sí, hace la pregunta. De nuevo, por favor. Armando Torres López, Hebreos 9:24 dice que Cristo no entró en un santuario hecho de mano, sino delante de la presencia de Dios. Algunas traducciones dicen delante de la persona de Dios, porque ahí aparece un término griego que es prosopon, que se puede traducir como rostro cara. La pregunta es la siguiente: si el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, ¿cómo es posible que Jesús se presente delante de él mismo? Si es él el Padre. ¿Puede el Padre presentarse delante del Padre? Según Hebreos 9:24. Que va al cielo, Cristo va al cielo y se presenta delante del Padre, siendo Dios, presentándose delante del mismo Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Listo. ¿Entendiste la pregunta, Armando? Sí, claro. Perfectamente. Perfecto. Tienes 3 minutos, por favor, ya te los reinicio. Cuando empieces, comienza tu cuenta. Bueno, listo. Vamos a ver de que la escritura no dice, por ejemplo, no dice que él, siendo Dios, se va a presentar delante de otro Dios. Está hablando de su servicio, o sea, lo que él iba a hacer como sacerdote. Acordémonos que Jesús no solamente es Dios, el Padre, sino que además de eso es el Cordero que derramó la sangre por favor de nosotros, es el templo, es el sacerdote, es el profeta, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de David, es el Hijo de Dios, o sea, él tiene infinidad de títulos que él iba a ejercer como hombre, como ser humano. Pero la escritura dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo, quiero ver si lo logro leer, capítulo 5, versículo del 26, dice, para sacrificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea, está diciendo que se la presenta a sí mismo. No está diciendo que literalmente él viene y presenta a otro. No está diciendo eso. Presentarse a sí mismo. O sea, él como ser humano actuó como el Cordero de Dios, también como el sacerdote, y también actuó como el altar, como el templo. Él tenía toda la función para hacer todo lo que él de lo que se había hablado de él en el Antiguo Testamento, y presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha. No sé si tengo tiempo o ya se me terminó. Listo. Filipenses capítulo 3. Quiero ver si logro leer eso también. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el cual tiene el poder por el poder con el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. O sea que él tiene el poder para hacer todo a sí mismo, a sí mismo. Pero sí tenía que representar ciertas cosas que él iba a hacer
que estaban escritas en los profetas, como cordero, como siervo, como esclavo, como sacerdote. Él tenía que representarse como profeta y todo esto. Él tenía que hacerlo, pero no dice que sean dos diferentes. Hasta Ok, ahí mi tiempo. comentario, gracias. Sí, 3 minutos exactos. Franklin, vas por favor con tus 2 minutos de refutación. Cuando Bueno, empieces, ya, Armando, yo fui muy preciso con la pregunta. La expresión a sí mismo, ahí no está admitiendo que Cristo se presentó a sí mismo. Eso tiene otro significado. Yo te expliqué muy bien que fuiste de texto, te fuiste para Filipenses y no explicaste nada de Hebreos 9:24. Hebreos 9:24 dice que Cristo en carne, hueso y sangre, con ese cuerpo glorificado, después asciende al cielo. Hay una trayectoria de la tierra al cielo y donde el Padre lo está esperando, lo está recibiendo, dice que se presenta delante del Padre. Hay dos identidades, hay dos seres completamente diferentes. Entonces, el texto que tú me citaste no dice que se presentó a sí mismo. ¿Entiendes? Está forzando la gramática española como te da la gana a ti. Estás forzando, violentando el texto, la hermenéutica la estás desbaratando completamente. Hebreos 9:24 está hablando de dos identidades, dos seres distintos, padre y hijo. Si el hijo va hacia el padre, no puede ser el padre. Hasta un niño de 5 años se da cuenta de que son dos identidades completamente diferentes. ¿De dónde tú sacas eso que es a sí mismo? Que se presentó a sí mismo. Yo necesito un texto que me muestres que el hijo se presentó en el cielo a sí mismo. Literalmente así. Entonces, hemos demostrado que el padre y el hijo son dos seres completamente diferentes, distintos, y son dos, no uno, no un ser. Un ser metido dentro de otro ser. Esa es mi respuesta. ok, Mi refutación, ¿no? tiempo. Entonces vamos con la segunda pregunta de Armando. Tienes por favor 1 minuto para formular tu pregunta, Armando. Listo. Colosenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, habla del cuerpo que es de Jesús, que ya sabemos que ya está glorificado, y dice que en él habita corporalmente todo lo que es deidad, toda la plenitud de la deidad. O como aparece en la versión de los testigos de Jehová, todas las cualidades divinas. O sea, solamente él tiene las cualidades divinas. Porque entonces sería otro Dios y eso sería dualismo o politeísmo o enoteísmo, ¿verdad? Eso así sería, literalmente. ¿Estás de acuerdo que siendo él el que tiene todo deidad, es el Dios y Padre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendiste la pregunta, Franklin? Franklin, ¿me escuchas? Activa el micrófono, por favor. Sí, sí te escucho. Listo, tienes 3 minutos, por favor. Cuando empieces, inicio. Bueno, primeramente ahí no está hablando de que Jesús sea el Padre. Ahí aparece un término griego que es seiotes, que puede ser divinidad. Porque Cristo sea divino no quiere decir que sea el Padre. Amigo, eso es un disparate. ¿De dónde tú sacas eso? Ahí está hablando que en él habita corporalmente toda la divinidad o deidad. Cristo es divino, porque viene de las huestes celestiales. No es como los seres humanos. Pero en ningún momento dice que es el Padre. Si no, el texto dijera que en él habita corporalmente toda la divinidad del Padre. La palabra pater no aparece en Colosenses 2:9. ¿De dónde tú sacas eso,
Amigo, tienes que formular una pregunta más lógica. Esa filosofía, no, barata, no, brother. Estás torciendo. Si el texto dijera, en él habita corporalmente toda la divinidad del Padre, me cayó la boca. Ya estoy refutado ya. Porque en él está el Padre. Ustedes no citan el texto donde dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, para aplicar la unicidad. Pero ¿por qué la palabra Padre no aparece en Colosenses 9? No, en él habita la divinidad. Ya, más nada, la cualidad divina. Más nada, es un ser divino. Cristo es un ser divino. Pero no dice que en él habita corporalmente la divinidad del Padre. Búscame un texto griego, algún texto griego donde aparezca Seiotes Pater, que es divinidad del Padre. Seiotes tu Pater. Entonces yo ahí sí bajaría la cabeza y te daría la razón a ti. Esa es mi respuesta. Ok, vamos con tus 2 minutos de refutación, Armando. Tienes 2 minutos para refutar. Bueno, yo no sé si es que... Sí, ahorita, gracias. Yo no sé es que si Franklin cree en una diversidad de dioses o divinidades o deidades, pero la escritura dice que solamente hay un Dios, solamente hay una deidad, el Padre. Solamente hay una deidad, un Dios, el Padre. Dios es sinónimo de deidad. No sé si eso también entra en lo que es tu estudio, pero lo que yo te estoy diciendo es que en él habita toda deidad, o sea, todo lo que es Dios está en él y solo hay un Dios, el Padre, solo uno, ¿eh? No hay más, no existen otros dioses. Y la palabra deseotes, como se diga, no me recuerdo muy bien cómo se dice, literalmente se puede traducir como deidad, y deidad es sinónimo de Dios. Entonces, si Jesús tiene toda la plenitud de la deidad o todas las cualidades divinas, entonces sería otro Dios, y eso es aparte de lo que dice la Escritura. La Escritura dice que solo hay un Dios. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías capítulo 43, espero que me alcance el tiempo, 43, versículo 10, dice, permíteme, 43, 10, ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo dice, a quien yo he escogido para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, o sea, deidad alguna, ni después de mí continuará sin que lo hubiera. No hay más deidad, eso lo dice la Biblia de los Testigos de Jehová. No hay más Dios, no hay otra deidad. Es imposible que en Jesús habite otras cualidades divinas o otra deidad, porque estamos hablando de una deidad, la deidad suprema que es el Padre, de la que habla Isaías capítulo 43, versículo 10 en la Biblia de los Testigos de Jehová. Te la acabo de leer en una Armando, versión tal vez antigua. Ya terminó tu tiempo. Vamos con la segunda pregunta de Franklin. Franklin, tienes 1 minuto para formular tu pregunta, por favor. Muy bien. Por favor, hijo. Según Juan 8:17. Según Juan 8:17. Armando. Bueno, no sé si él está ahí, creo que se congeló la... Sí, ahí está, pero parece ser que no nos oye. Espérame, Franklin, solucionamos esto. Armando, activa el micrófono, por favor, está desactivado, actívalo. El micrófono. Sí los oigo, pero mis hijas hacen mucho ruido, ya les dije que guardaran silencio, porque no me dejaban escuchar. Ok, listo, dale, por favor, vuelve y repite, yo reinicio tu tiempo, Franklin. Muy bien. 1 minuto. Muy bien. En Juan 8:17 y 18 dice, además, en la propia ley de ustedes está escrito el testimonio de 2 personas, ¿ok? Es verdadero. En otras traducciones dice el testimonio de 2 hombres, es verdadero. Yo soy el que da testimonio a mi favor y también da testimonio a mi favor el Padre que me envió. Mi pregunta es la siguiente. ¿El Padre y el Hijo
son dos personas diferentes o una sola persona, según Juan 8, 17 y 18. ¿Entendiste la pregunta, Armando? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces tienes 3 minutos para responderla. Bueno, listo. Bueno, según Juan capítulo 8, versículo 17 en adelante o 16 en adelante, como lo quieras ver, ahí no está diciendo que sean dos personas diferentes y distintas. Ahí está hablando acerca de la ley que existía acerca del testimonio. Y el Padre no está a la par de Jesús porque primero el Padre no está hablando con los judíos, no les está diciendo yo también soy el que estoy dando testimonio. No está diciendo eso. Jesús está haciendo una analogía de lo que es esa ley y les está diciendo el testimonio de dos personas es verdadero. Yo doy testimonio y mi Padre. ¿Cómo da testimonio el Padre? Vamos a ver cómo da testimonio el Padre. Dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriña las escrituras y te parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el testimonio del Padre es lo que habló por medio de los profetas. Ese es el testimonio del Padre. A lo que él está haciendo alusión es la analogía de que ellos tienen en la ley que el testimonio de dos personas es verdadera. Eso es una analogía que les está dando. Les está presentando esto. ¿Por qué? Para que ellos entiendan que hay dos testimonios. El que él está dando en persona y el testimonio que el Padre da. O sea, los escritos del Antiguo Testamento. No está diciendo que el Padre estaba a la par de él dando testimonio, ni que el Padre sea una persona a la par de él. Eso sería ilógico, sería agregarle al texto sagrado lo que no dice. No sé si tengo tiempo. Ahí está tu tiempo. Todavía tengo tiempo. Entonces, vamos a ver de que Jesús dijo así, Lucas capítulo 24, versículo 44, mira lo que dice. Dice así. Y les dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ese es el testimonio del Padre. Lo que escribieron los profetas, lo que escribió Moisés, lo que se escribieron en los salmos. Ese es el testimonio del Padre. No que el Padre estaba ahí como otra persona diferente y distinta a Jesús, dando testimonio con él. Claro, no me vas a poder dar el texto que diga el Padre estaba literalmente a la par de Jesús hablando con los judíos, diciéndole a los judíos, sí, yo también doy testimonio de que Jesús, mi hijo, él les está diciendo la verdad. No puedes decir eso, porque eso no sería lógico. Pero el testimonio sí está puesto, está en los escritos del Antiguo Testamento, algo que no has revisado, porque estás hablando de dos testimonios como lo hacen las demás personas. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Ok, tiempo. Tienes 2 minutos para hacer tu refutación, Franklin. Cuando Cristo en el versículo 17 habla del testimonio de dos personas que servían de testigo cuando sucedía algo, cuando una persona transigía la ley, ese texto del versículo 17 aplica el contexto del versículo 18. Así que esos dos testigos se están refiriendo al Padre y al Hijo. Espérate un momento, Franklin, para un momento que se cayó sí. Armando. Esperemos y ya le haces la refutación. Ten ahí la idea de los 2 minutos que vas a usar, por favor, reténla un momento mientras él regrese. Está mala la conexión. Ya llegó. Listo. Aquí estoy bien. Perdón. Perfecto, te oímos bien. Entonces vamos a reiniciar el tiempo de Franklin para que comience con... ¿Listo? Puedes iniciar, Franklin. El versículo 18, tú estás sacando el texto, estás arrancando, estás mutilando el texto, el 18, y lo estás sacando, lo estás sacando de contexto completamente, fuera de contexto.
El versículo 18 está hablando de la ley judía, de la Torá. Cuando la persona transigía la ley de Dios, tenían que haber dos testigos. Y estos dos testigos se está aplicando al Padre y al Hijo, porque el versículo 18, Cristo se está refiriendo a la ley escrita en la Torá de que el testimonio de dos personas es verdadero. Y entonces cuando Jesucristo dice, yo soy el que da testimonio a mi favor y también da testimonio a mi favor el Padre. Fíjate que ahí aparece el artículo definido él, incluyendo otra persona, otro ser, no el mismo ser. Entonces, como ya tú, en tu primera pregunta, en la primera respuesta que tú diste, que Cristo se presentó a sí mismo. Bueno, ¿y por qué la expresión a sí mismo no aparece ahí, Armando? Ahí en el versículo 18. Yo soy el que da testimonio a sí mismo. Y el apóstol Juan hubiera omitido la frase siguiente, la parte B, y también da testimonio a mi favor el Padre que me envió. Entonces, ¿por qué Cristo, si es el mismo Padre, no dijo, yo doy testimonio a sí mismo? Entonces aquí no aparece a sí mismo, la expresión a sí mismo. En otros textos sí. Entonces aquí no te conviene. Esa es la respuesta. Ok, vamos con la tercera pregunta por parte de Armando. Armando, cuando quieras, inicio tu tiempo. Tercera pregunta. Bueno, Franklin, podría decirse en base a las preguntas que me has hecho de que Jesús es un Dios aparte del Padre. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendiste la pregunta, Franklin? Mira, mi mami no me Franklin. contesta. Sí. Yo tampoco. Listo, perfecto. Tienes 3 minutos, Franklin, para responderla. Tienes que apagar el micrófono, que se oye otra voz ahí. Por favor, apaga el micrófono, Armando, por favor. Eso, ya. 3 minutos, Franklin. Armando, pero eso es una pregunta que, vaya, no sé cómo. La Biblia aplica la palabra Dios a seres humanos, a deidades falsas, se la aplica a los ángeles, Salmo 139, 138.1, Salmo 97.7 y Salmo 8.5. Elohim se la aplica a los ángeles. Elohim, Éxodo 4.16, 7.1, a Moisés. ¿Me entiendes? A Moisés. Pero si tú vas a Hechos 14.11, aparece la palabra dioses aplicado a Pablo y a Bernabé en mayúscula. En tu Biblia, Reina Valera del 60. Dios con mayúscula, aplicado a Bernabé y a Pablo. Pero también en Juan 10:34, Jesucristo le dice a los fariseos, no dice la ley que ustedes son dioses. Seiois en griego, en plural. Porque son dioses funcionales, no por naturaleza. Jesucristo no es Dios por naturaleza. Jesucristo no es el Dios todopoderoso. La palabra Shaddai no se la aplica a Jesucristo. La palabra Pantocrator no se la aplica a Jesucristo. Jesucristo no es la majestad que aparece en Hebreos capítulo 1, versículo 5. La majestad. Dice que Cristo se sentó a la majestad. Cristo es la majestad, no la majestad. Entonces hay muchos textos, hay muchos títulos que no se le aplican a Jesús, si realmente Jesús es el Padre. Así que Jesucristo es Dios como función funcional, no es por naturaleza. Esa es mi respuesta. Ok. Vamos con la refutación de Armando. Armando, tienes 2 minutos para refutar la respuesta de Franklin. Activa Bueno, tu gracias, micrófono. Carlos. Muchas gracias. Bueno, la pregunta era si Jesús era Dios aparte de Dios. O sea, la respuesta era simple que tenía que darme. Sí, si él cree que hay más dioses, tendría que decirme sí, él es Dios aparte de Dios el Padre. Simple. Así tenía que decírmelo. Y mostrármelo con la Biblia, ¿va? Que la Biblia diga
que Jesús es Dios, así como lo dijo, que él estaba dando una función como Dios, pero no es Dios. O sea, al fin, ¿qué? ¿Es Dios o no es Dios? ¿O solamente estaba fingiendo ser Dios? Pero la Biblia dice textualmente que él es el Todopoderoso, o sea, él es Dios Todopoderoso. Sin embargo, no sé cuánto me logre tomar en mostrarlo. Vamos a ver qué dice el capítulo 2 de Revelaciones, versículo 8 en adelante, dice: y los ángeles de la congregación que están, no, perdón, es el 4, perdón, me equivoqué. Es el capítulo 4, perdón. Espero que me alcance el tiempo, si no, pues, ni modo, ¿verdad? 4:8 en adelante, dice: y en cuanto a las cuatro criaturas vivientes, dice, bueno, lo voy a leer mejor de la Reina Valera y después queda ahí con él. Lo examinan en su traducción. Dice que ahí es, parafraseado, es el Dios Todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos, lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, que Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él es Dios Todopoderoso, según lo que dice la Biblia. Gracias. Ok, tiempo. Vamos con tu tercera pregunta, Franklin. Tienes un minuto para formularla. Armando, según Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 6, dice que Jesús se acerca al trono donde está sentado el Padre y toma un rollo de 7 sellos de la mano derecha del Padre. ¿Es Jesús el Padre que tiene el rollo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendiste la pregunta, Armando? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, Jesús sí es el Padre. Jesús sí es el Padre. ¿Y por qué es el Padre? Porque cuando dice ahí de que el que está sentado en el trono es el que tiene el rollo, y como acabo de mostrarlo, que el que vive por los siglos de los siglos es Jesús, el que está sentado en el trono. Ahora tengo oportunidad de leerlo. Capítulo 4, versículo 8 en adelante. Mira lo que dice. Dice así. Y en cuanto a las 4 criaturas vivientes, cada una de ellas tenía efectivamente tienen 6 alas alrededor, por debajo están llenas de ojos y no tienen descanso día y noche, mientras dicen: santo y santo, santo es Jehová, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Y siempre que las criaturas vivientes ofrecen gloria y honra y acción de gracias al que está sentado sobre el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos dicen: del que está sentado en el trono, adoran al que vive para siempre jamás. Y el capítulo 1, versículo 18 nos dice que el que vive para siempre jamás es Jesús. En el versículo 18 dice que es, mira, vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el que vive para siempre jamás, es el que vive para siempre jamás. Entonces, como él es el que está sentado en el trono, como Jehová el Todopoderoso, sí, él es el que tiene el rollo en la mano, y el cordero simboliza el sacrificio que él hizo para salvar a la humanidad. Pero mira lo que dice el versículo 14, que sería el final del capítulo 5. El final del capítulo 5, 13 y 14 dice: y a toda la criatura que está en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sean bendición y honra y gloria y la potencia para siempre jamás. Aquí hay 2, dice Franklin, pero mira lo que dice: y las cuatro criaturas vivientes se pusieron a decir: amén,
y los ancianos creyeron y adoraron. Bueno, aquí la traducción le cortaron el pedazo. Vamos a leerlo en la Reina, a terminarlo en la Reina Valera, porque aquí le arrancaron un pedacito. Dice, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En la traducción del Nuevo Mundo sería al que vive para siempre. ¿Eh? Al que vive para siempre. A ese. O sea, está hablando. Gracias. Tiempo, Armando. Vamos, por favor, con la refutación de 2 minutos de Franklin. Franklin, ¿estás listo? Armando, yo pensaba que tú ibas a darme la respuesta, bro. Del mismo capítulo 5 te fuiste, te aislaste a otros textos de la Biblia. Yo te hice la pregunta precisa. Si Cristo era el Padre que estaba sentado en el trono que tenía el rollo de 7 sellos. No. Porque Cristo es el que va hacia el trono y toma el rollo de 7 sellos. No puede ser el Padre. Porque el Padre es el que posee el rollo de 7 sellos. Brother, un niño de meses se da cuenta de eso. Cualquiera persona que no es cristiana se da cuenta de eso. ¿Cómo tú vas a decir que Cristo es el que está sentado en el capítulo 5 en el trono y tiene el rollo de 7 sellos? Y entonces, ¿quién? Ese que se acerca al trono a tomar el rollo de 7 sellos, ¿quién es? Un fantasma. Entonces hay 2 padres. Está el padre que no tiene rollo de 7 sellos, pero hay otro padre, otro ser que está sentado. Hay 2 padres, entonces. Entonces la unicidad se compone de 2 padres. Un padre que tiene un rollo de 7 sellos y otro padre que no tiene un rollo de 7 sellos. Más claro que el agua. Ahí se ve realmente que Cristo está por debajo en poder, en conocimiento, porque la Biblia dice una revelación que Dios le dio a Jesucristo. O sea, Jesucristo estando en el cielo tiene limitaciones en cuanto a conocimiento. Apocalipsis 1:1. Ahí se ve claramente que hay una distinción entre el Padre, que es un ser, y Cristo, que es otro ser, que se acerca al ser Padre que está sentado en el trono, que tiene el rollo de 7 sellos. Cristo no tiene el rollo de 7 sellos. Lo tiene cuando se acerca y lo toma a la mano derecha del Padre. Eso es lo que quería yo compartir con ustedes. Tiempo, Frank. Terminaste en el tiempo exacto. Vamos, por favor, con la 4ª pregunta de Armando. Armando, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Puedes iniciar. Bueno, gracias, Carlos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, o sea, la parte visible del Dios invisible. Dime, Apocalipsis capítulo 5 presenta a la imagen separada del Dios invisible, ¿sí o no? ¿Y por qué? Listo. Espérate, déjame. Yo quiero que él me formule bien la pregunta. La pregunta es, un momentico nada más. La pregunta es que si Cristo es la imagen de Dios, es el Padre, ¿no? Es el Padre. No. Jesús es la parte visible, o sea, lo que es visible, Sí. Cristo es lo que deja ver al Padre. O sea, Jesús es la parte visible del invisible. O sea, la forma de ver al invisible es Jesús. Viendo a Jesús, vemos al invisible, lo que dice Colosenses. Lee Colosenses mejor, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Porque quizás no entiende lo que dice el texto. No, sí, ya te entendía, ya. Listo, tienes 3 minutos para responderla, Franklin. Armando, ay mi madre. Armando, pareces un filósofo griego. Perdón. ¿Tú sabes qué cosa es tú decir que Cristo es la imagen del Dios invisible porque está reflejando al Padre, o sea, el mismo Padre? Ven acá, y entonces cuando la Biblia dice que el hombre, Adán, fue hecho a la imagen de Dios, es el Padre.
es el Padre. Sí, si tú tuerces la escritura, entonces yo tengo derecho también de torcerte la escritura así, de esa forma. Fíjate, o sea, estamos viendo en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Padre. Entonces Adán es la imagen visible del Padre porque está hecho la imagen de Dios. Colosenses 1:15 y Génesis capítulo 2. Cristo es el Padre porque es la imagen visible. Entonces Adán es Dios, es el Padre porque es la imagen visible del Padre. Brother, yo no sé dónde tú sacas los disparates eso, brother. Me ha dejado estupefacto. Esa es mi respuesta. ¿Terminaste, Frank? Listo. Vamos entonces ahora con tu refutación a tu pregunta, por favor. Armando, tienes 2 minutos. Gracias. Bueno, Franklin, gracias por tu respuesta. Mira, Jesús es la imagen del Dios invisible y tú dices que es un reflejo. O sea que Jesús es invisible, imagen del invisible. Un reflejo es algo que se refleja, no. Y Jesús es lo visible del que es invisible, no puede reflejarse, no puede ser un reflejo, no puede ser un reflejo. Además, cuando dice imagen del Dios invisible, es claro. Ahí hasta un niño entiende que cuando dice que es la imagen de lo que es invisible, pues sí, lo invisible se puede ver por lo que es visible, se entiende. O sea, pero bueno, decir que Adán es la imagen de Dios, eso sí ya raya en la falsedad. Eso sí, perdóname que te lo diga, porque el texto dice que fue creado a imagen de Dios, no que fue creada la imagen de Dios. El texto no dice que la imagen de Dios fue creada y se llamó Adán. No, dice que fue creado a imagen de Dios. Eso es lo que dice el texto. A imagen de Dios. No dice por ningún lado que Adán es la imagen de Dios. Creo que esas dos cosas se te olvidaron. Muy pequeñas, pero se te olvidaron. No sé si tengo todavía tiempo. Ya. Ahí está el tiempo. Todavía, bueno. Entonces, es muy diferente porque Jesús, siendo la imagen, en el capítulo 5 de Apocalipsis, no puede estar separado del que está sentado en el trono, porque primero dice que está en medio del trono, en medio de los 24 ancianos y en medio del trono. No puede estar separado del que está sentado en el trono, siendo la imagen. Sería ilógico. Tiempo, Armando. Vamos, por Gracias. favor, con la cuarta pregunta de Franklin. Franklin, tienes 1 minuto para hacer tu pregunta. Según Mateo 3, 16, 17, dice que el Padre se estaba bautizando, porque Cristo es el Padre, según ustedes los universitarios. Pero el Padre que está en el cielo, ¿me entiende? Le dice al Padre que está abajo: este es el Padre a quien tengo complacencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el verdadero Padre? ¿El que se estaba bautizando o el que no se estaba bautizando y estaba en forma de espíritu en el cielo? Listo. ¿Entendiste la pregunta, Armando? Armando, no te oigo. Activa el micrófono. Listo, ya. Perfecto. Es que siempre ¿Entendiste la pregunta? Sí, gracias. Sí, ya. 3 minutos. Bueno, Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17, en especial el 16 y el 17, no está presentando a 3 personas divinas, ni está presentando 3 seres diferentes y distintos como lo cree la Trinidad, y ahora creo que Franklin también lo cree, sino que lo que nos está presentando ahí es algo, una visión que tenía que ver Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo
en forma el Espíritu Santo y permanece en él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir que bautiza con Espíritu Santo y fuego? O sea, él es el que sumerge en el Espíritu a las personas, porque bautizo es sumergir. Ahora, ¿cuál de los tres es el verdadero Padre? Pero es que ahí no hay tres, a menos de que tú seas trinitario, pero yo te voy a dar la respuesta que le doy a los trinitarios. ¿Por qué me dices tres? Si sabes que yo no creo en tres personas ni en dos. Si no, dime, ¿tú crees que es el mismo Dios? Así sería la pregunta más correcta. Yo te diría, sí, es el mismo Dios, porque dice que se abrió el cielo, descendió el Espíritu como paloma, Dios es Espíritu, el Padre, el único Dios es Espíritu, y dice que se oyó una voz de los cielos. No dice que se vio al Padre. No dice que se vio al Padre. Dice que se oyó una voz de los cielos. Y el Padre es Espíritu. Lo dice en tu versión de la Biblia, lo dice segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Jehová es el Espíritu que descendió. Mira, él descendió como paloma, el Espíritu, y posó sobre él. ¿En quién descendió? En el santo ser que nació de María. ¿Y quién es ese santo ser que nació de María? Dios que está con nosotros, según Mateo capítulo 18 al 23. Es lo que dice. Jeremías capítulo 23 versículo 6 dice que es Jehová justicia nuestra, el que vendría como renuevo. Y solo hay un Jehová. Según Nehemías capítulo 9 versículo 6, solo hay un Jehová. Según Isaías capítulo 39, si no estoy mal, 37, perdón, versículo 20, solo hay un Jehová, uno solo. Y ese renuevo de David, esa promesa de David se llama Jehová justicia nuestra. Y solo hay uno. Así que es el mismo ser. Espíritu y lo humano. Simple. En el bautismo. Una visión para Juan. Listo, tiempo. Franklin, tienes 2 minutos para formular tu pregunta. Armando, mijito, ¿quién te dijo a ti que yo apoyo la Trinidad? ¿Quién te dijo a ti que yo hablé de tres personas? Yo te hice la pregunta bien clara. Yo te dije a ti que cuál era el verdadero Padre. Ni dijiste ni sí ni no. Evadiste completamente la pregunta y diste otra explicación, la que te dio la gana a ti. La voz que se escuchó del cielo es la del Padre. Este es mi hijo, a quien yo he aprobado o tengo complacencia. Y yo te dije a ti, ¿cuál es el verdadero Padre? Que se estaba bautizando en la tierra, en el río Jordán, que lo bautizó Juan el Bautista, o el Padre que está en el cielo, que dijo, este es mi hijo, que no está bautizado. Porque el Padre que está en el cielo no se bautizó. El que se bautizó es Jesús, que es el Padre, según ustedes, el Padre eterno de Isaías 9:6. ¿Verdad? No dijiste ni sí ni no, te fuiste contextualmente, dijiste lo que te dio la gana y al final no. Entonces estamos viendo dos padres. Un padre hecho carne, hueso y sangre, bautizándose en el río Jordán, y un padre, como tú dijiste, que dio espíritu, Juan 4:24, en el cielo, que no está hecho ni en carne, hueso y sangre. Estamos viendo dos seres, uno material y uno espiritual. Y tú dices que es el mismo. Ahí yo estoy viendo dos padres ahí. Dos padres, dos personas, dos individuos completamente distintos. Eso es lo que quería afirmar. ¿Has oído, Carlos? Carlos, ¿estás ahí? Tenía desactivado el micrófono, qué pena. Tienes 1 minuto para formular tu quinta pregunta, Armando. Gracias, Carlos. Isaías capítulo 6, mi estimado Franklin, dice que Isaías vio literalmente
al Padre, dice ahí, dice que vio al Señor, a Jehová de los ejércitos, dice que vio al Señor, dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿eh? Pero en Juan capítulo 12, versículo del 38 en adelante, nos dice que Isaías dio testimonio de Jesús. ¿Para ti es eso cierto o es mentira? ¿Y por qué? Espérate un momento, tienes que citarme bien el texto del Nuevo Testamento. Dime Bueno, capítulo y te lo versículo. leo, te lo leo. Es el capítulo 12, te dije. Escucha, es el capítulo 12, versículo 38 en adelante, hasta el 28 al 30. Puedes leerlo ahí. ¿Está bien así? 38, perdón. ¿Entendiste la pregunta, Frank? Si no, vuelvo otra vez. Reformula la pregunta de nuevo, dale. Bueno, según Isaías capítulo 6, versículo 1, dice que Isaías vio al Señor, que sería el único Señor que conocía Isaías, que es Jehová el Padre, ¿verdad? Pero en Juan capítulo 12, versículo del 38, versículo, permíteme que ando perdido aquí con esta Biblia. Versículo del 38 al 41, para que lo anotes ahí. Juan dice que Isaías dio testimonio de Jesús. ¿Es esto cierto lo que dice Isaías? Perdón, lo que dice Juan, ¿o no? ¿Y por qué? ¿Entendiste la pregunta, Franklin? Parece que no lo formuló bien, pero bueno. Bueno, tienes yo 3 sé, minutos, bro. en el versículo 41 del capítulo 12 de Juan, dice: Isaías dijo estas cosas que vio la gloria de él y habló acerca de él. ¿Me entiendes? Y después dice: de todas formas, hasta muchos gobernantes de los judíos pusieron su fe en él, pero no reconocían abiertamente por miedo a los fariseos, para que no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más a la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. Entonces, tú dices que ahí, en Isaías 6, se está hablando de Jehová, y que en Juan capítulo 12 se está hablando de Jesús. El que vieron fue a Jesús, según Isaías. No, el que vieron en Isaías no fue a Jesús, es Jehová, porque Apocalipsis 4:8 dice que santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, el que era el que ha de venir. Pero en Isaías 6:3 dice que santo, santo, santo es Jehová. Por eso Cristo es representante de Jehová. Pero ahí, Isaías 6:3 refleja lo que dice Apocalipsis 4:8, porque aparece la palabra santo 3 veces en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Así que en Isaías 6:3 no está hablando que sea Jesucristo. En ningún momento habla sobre eso. Porque la palabra santo, santo, santo aparece 2 veces nada más en la Biblia. Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Esa es mi respuesta. Muy bien. Tienes 2 minutos para refutar la respuesta de Frank, Armando. Gracias, Carlos. Bueno, Franklin, en primer lugar, Franklin, déjame decirte que no hay ni un solo manuscrito en griego que traiga la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. O sea, no, yo te lo puedo aceptar si tú hablas de que Jehová es Jesús, el mismo Jesús, pero cuando ya dices que porque ahí dice Jehová no es Jesús, ya no, ya. Del Nuevo Testamento no hay un solo manuscrito que traiga la definición como Yahweh, el tetragramatón, Jehová,
o Yahová. Lo único que trae esto es la Septuaginta o Septuaginta del griego, es la única que trae eso. Pero en el Nuevo Testamento no aparece. Pero vamos a ver lo que dices. Dices que no. Dice, vamos a leer desde el 37, o el 36, perdón. Entre tanto que tenéis luz, es la luz, dice, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hijos de luz. Vamos a ser hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero esto no podía creer porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Estaba hablando de él y tú dices que no. Gracias. Tiempo. Vamos con la quinta pregunta tuya, por favor, Franklin. Tienes un minuto para formular tu quinta pregunta. Según Juan 1:14, estaba el feto dentro del vientre de María, Jesús, de carne, hueso y sangre. Pero dice la Biblia que el Logos entró dentro de ese feto. O sea, la vida, la esencia divina de Jesús entró en ese feto. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Ese feto era el Dios encarnado, según 1 Timoteo 3:16, que ustedes utilizan de la Reina Valera del 60. Ese Dios encarnado de carne, hueso y sangre era el Padre. Pero el Padre entra dentro de ese feto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Lo que entró dentro del feto fue un ser entrando a otro ser? ¿Sí o no? ¿O por qué? ¿Entendiste la pregunta, Armando? Bueno, no entendí la parte de un ser entrando a otro ser. ¿Te refieres a un ser entrando en el ser Jesús o en el feto? Te la voy a Vuélvela formular de a nuevo. formular. A ver. Te la voy a formular de nuevo. El feto, que es carne, es el Dios encarnado. ¿Verdad? Dios estaba dentro del vientre de María. El Dios encarnado de 1 Timoteo 3:16, según la Reina Valera del 60, aunque yo no creo la palabra Dios ahí. Muy bien. Según los unicitarios. Ahí está el Dios encarnado. Carne, hueso y sangre en el feto, dentro del vientre de María. Pero la parte divina de Cristo, la esencia, entra dentro de ese feto. Estamos viendo un ser de carne, hueso y sangre y otro ser que entra dentro del ser de carne, hueso y sangre. Estamos viendo dos identidades, una que entra en otra identidad. ¿Verdad? La pregunta sería la siguiente. ¿Qué fue lo que entró dentro del ser carnal de Jesús del vientre de María? ¿Otro ser? ¿Sí o no? ¿O por qué? ¿Entendiste la pregunta, Armando? Sí, claro. Tienes 3 minutos, por favor. Cuando me des la señal, empiezo. Listo. Bueno, primero, no. No entró un ser en otro ser adentro del vientre de María. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice, según lo que habló Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, le dijo, en forma de profecía, le dijo, Jehová se proveerá de cordero para sí mismo. ¿Sí? Entonces, la Escritura también dice en la Reina Valera 1909, Isaías 60 del 1 al 3, que Jehová nacería. Pero eso que nacería no quiere decir que la deidad o el espíritu o el logo, como tú dices,
se convertiría en carne. O sea, pasaría de ser algo divino a algo mortal. Eso no lo dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que Dios se proveería de cordero para sí mismo. O sea, Él creó al segundo Adán, según Primera de Corintios, capítulo 15. No me recuerdo el texto ahorita, capítulo 15, pero tú sabes dónde está. Dice que el primer Adán fue hecho alma viviente, el segundo, espíritu vivificante. Adán, el primero, alma viviente, el segundo Adán, que fue también hecho en el vientre de María, espíritu vivificante. Eso quiere decir que no entró el logos o la palabra o el espíritu, como algunas personas dicen, porque hay otras personas más osadas, dicen que entró el espíritu dentro de María para formar allá adentro a Jesús, no, sino que Dios creó literalmente el cuerpo de carne, el ser humano, el santo ser que nació, como dice Lucas capítulo 1, versículo del 32 al 35, que es el santo ser que estaba profetizado en todo el antiguo pacto. Más exacto, Daniel capítulo 9, versículo 24 dice que sería el santo de los santos. Por eso dice el ángel, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Nació un ser humano santo, puro, como lo era Adán. Por eso dice el segundo Adán. Y como esta era la manifestación o el templo de carne y hueso del Señor, del Padre, este era un hombre puro y santo que no podía ser manipulado en ningún sentido. Dice que no pecó de ninguna forma, no pecó. Entonces, eso que entró la palabra adentro para estar adentro de Jesús, o el espíritu o logos, no, eso no lo dice la Escritura. Y yo no puedo decir esas cosas. Lo que yo sí puedo decir es que Dios formó un cuerpo que sería su templo de carne. Tiempo. Franklin, tienes 2 minutos para hacer tu refutación. Puedes empezar cuando quieras. Bueno, Armando dijo que no entró un ser. Entonces lo que entró fue algo impersonal al cuerpo de carne de Jesús que estaba en el vientre de María. Algo impersonal entró. O sea, lo divino es impersonal. Lo que entró, porque si tú dices que no entró un ser, entonces entró algo. Algo no es alguien. Entonces Dios en el cielo es algo impersonal. No es una persona, ni es un ser, ni es un espíritu consciente. Entonces, la parte divina que entró dentro del cuerpo, dentro del feto, era impersonal. No era personal, impersonal. Mire, Okay. ese es lo que quería decir. Listo. Perfecto. Ahora vamos con la sexta pregunta de Armando. Por favor, Armando, tienes un minuto para formular tu siguiente pregunta. Franklin, por favor, muéstrame en la Escritura. Aquí tengo la de los testigos de Jehová. Muéstrame en la Escritura en qué parte dice que lo divino entró en el vientre de María junto con el feto. Por favor, muéstramelo. Lo voy a leer. ¿Tienes? Adelante. Léelo. ¿Ya? Tienes 3 minutos, Franklin. Pero es que la pregunta, yo no estoy hablando realmente. Yo te hice la pregunta a ti para que tú la respondieras. En ningún momento yo te estoy diciendo, yo te di la explicación que si realmente había entrado un ser dentro de otro ser. O sea, Cristo, según Juan 17:5, dame la gloria que yo tenía antes contigo, ante la fundación del mundo. ¿Entiendes? Dice la Biblia también que Cristo viene de las huestes celestiales. ¿Entiendes? La vida en sí mismo de Cristo fue manifestada en ese cuerpo carnal que estaba dentro del vientre de María.
¿Me entiende? Lo que ustedes no creen en la persistencia de Cristo, los unicitarios. Pero eso sería otro tema ya. Pero es que no tiene, no... Es irrelevante, ¿no? La pregunta. Eso lo quería decir. Listo. Vamos con tu refutación de 2 minutos, por favor. Inicia cuando quieras, Armando. Pero Franklin, si tú mismo dijiste de que un ser divino, entró en el vientre de María, en el feto que estaba en el vientre de María, y te expliqué que no, que eso no era así. Yo no puedo decir eso, porque si yo digo eso, estoy hablando algo que la Biblia no dice. Lo que yo sí puedo decir es que proféticamente Abraham dijo que Jehová se proveería de cordero, que es el templo de su cuerpo. Lo dice Juan capítulo 2, versículo del 19 en adelante. Dice, destruido este templo y en 3 días lo levantaré. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ese templo de su cuerpo es el cordero que se proveyó para sí mismo. Ese es el cordero. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Y tú dices que yo estoy negando que la persona divina es algo impersonal y que Jehová el Padre es algo impersonal. Yo no estoy negando eso. Eso sería la falacia del espantapájaro, porque es algo que yo no estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo que no puedo decir lo que tú me preguntaste, yo no puedo afirmarlo, porque entonces yo estaría mintiendo contra la Escritura. Estaría mintiendo porque eso no lo dice la Escritura. Y te expliqué lo que sí dice. ¿Ah? Entonces yo no puedo decir que Dios, el Padre, entró en el vientre de María junto con el feto para nacer, porque eso no lo dice la Escritura. Dice, mas sobre ti nacerá Jehová. Y te expliqué en qué forma habla del nacimiento de Jehová. De que Jehová se proveería de un cuerpo, o sea, de un cordero, para poder nacer como un ser humano. Y su espíritu entra en el bautismo de Jesús, en el cuerpo de Jesús. Listo, Armando, tiempo. Vamos con la sexta pregunta de Franklin. Franklin, tienes 1 minuto exacto para que formules tu siguiente pregunta, brother. Muy bien. Muy bien. Según Juan 1.1, ustedes los unicitarios dicen que el Logos, antes de hacerse carne, era algo abstracto, impersonal. Solamente quiero que tú me digas sí o no. ¿Es cierto eso, no? Los unicitarios dicen eso, ¿no? ¿Sí? ¿Te puedo contestar así? No, solamente dime sí o no, nada más. Si el logo es el pensamiento, el discurso, algo abstracto, impersonal. No. Termina la pregunta, Frank. Bueno, no sé qué tipo de unicitario es él. O tú eres unicitario reformado. No, lo que quiero saber, un momentico nada más. Quiero saber que me diga, Armando, qué cosa es el logo para él. Discúlpame. Listo. ¿Esa es tu Patiño. pregunta entonces? Sí, quiero hacer la pregunta, pero no. Para No, formular. detén el tiempo ahorita para que... Sí. Porque él ha confundido los unicitarios de la IPU, por ejemplo, dicen que Sí. es un pensamiento, que Logos es un pensamiento, Pero para que ti, es ¿qué algo cosa es? abstracto o algo así, no sé. Pero para ti, ¿qué cosa es el logo? El Logos es la palabra que sale de la boca de Dios y nos explica Juan 1.1 que es el mismo Padre creando todo a través de su palabra. Pero el logo, la palabra, ¿es abstracta o es personal? Pues no sé cómo la tomarías. Es la palabra que sale de la boca de Dios. No, Armando, ese logo, esa palabra que estaba con Dios, ¿es abstracta o personal? ¿Impersonal o personal? Es que no puedo decirte que es impersonal porque al final dice que la palabra es el mismo Dios. Brother, es muy sencillo, Para Armando. él es Yo lo que abstracta, quiero... Franklin. ¿Eh? Él la entiende como abstracta, o sea, fue lo que él dijo ahorita ahí. Que él entiende Sí, que es personal.
No, Yo entiendo que es la palabra que sale de la boca de Dios, pero Juan al final dice que la palabra es el mismo, o sea, es Dios, es el mismo Dios, porque solo hay un Dios, el Padre. Pero esa palabra es abstracta, obvio, ¿no? O sea, si se habla de palabra, sí es abstracta, pero si se La, habla de la que la de, palabra es el mismo la de- Dios, no. sí, pero la de Juan 1.1 es abstracta. Es lo que quiero saber. Bueno, a la pregunta yo Bueno, voy a voy a hacer la contestártela pregunta. ahí. Voy a hacer la pregunta ya. Ok. Voy a formular la dale. pregunta. Según el Logos, según la filosofía de Armando, que es distinta a otros universitarios, el Logos es el Padre. Muy bien. Ese Logos, antes de encarnarse, porque Armando confesó que esa palabra que sale de la boca no es personal. No es personal. El Padre es, antes que el Padre viniera a la tierra, ¿era personal o impersonal? Según el logo de Juan 1.1, cláusula B, la palabra estaba con Dios. Listo. ¿Terminaste la pregunta, Frank? ¿Entendiste la pregunta, Armando? Sí, Listo. Tienes 2 minutos, por favor, Armando. 3. Ah, sí, perdón. Bueno, 3 minutos. Responde, eh, Armando. bueno, primero, Juan 1.1, en la segunda cláusula dice, y la palabra estaba con Dios, o también hay unas traducciones que dice en Dios, según lo que dice, según cómo está construido lo que es genjologos, ¿verdad? Según lo que está, como está construido ahí, dice que la palabra estaba con Dios o en Dios. De las dos formas se puede saber que es correcto, aunque no muchos estén de acuerdo. Ahí dice, la palabra que sale de su boca lo dice el Salmo capítulo 33. Lo voy a leer. Salmo capítulo 33. Permíteme un momentito. 33:6. Mira lo que dice. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Fue hecho todo por la palabra de Jehová, por el aliento de su boca. Lo que él habla, sale un aire a lo que le llama el aliento de su boca. Pero Nehemías nos dice, capítulo 9, versículo 6, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos. Aquí dice que él hizo. Pero ¿cómo lo hizo? El Salmo nos dice que fue por su palabra. O sea que la palabra que sale de su boca no es un ser ni personal ni impersonal. Es lo que sale de su boca, la palabra, el logos. Y eso no es diferente a él. O sea, es él mismo, como lo dice Nehemías, tú hiciste los cielos de los cielos con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ella hay, tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. El que hizo esto es Jehová y lo hizo a través de su palabra, según lo que dice el Salmo 33:6. Así que puedo decirte, sin temor a equivocarme, que aquí Juan 1.1 nos está presentando la creación a través de la palabra de Dios y nos está presentando al creador de todo y nos está presentando que el creador y la palabra es el mismo ser. En la cláusula 2 y 3 de Juan 1.1. Hasta ahí mi comentario. Gracias. Listo. Vamos con... Ok, esa es tu refutación. Vamos con tu séptima pregunta. Ah, no, vamos con la refutación de Franklin. 2 minutos, Sí. por favor, Franklin. Entonces el Salmo 33.6 dice, Armando, que lo que sale de la palabra, o sea, la palabra es como el aire, el aliento de su boca. Entonces Dios es
algo impersonal. Porque si la palabra, que es el logos, que sale de la boca de Dios, entonces es el Padre saliendo dentro del mismo Padre. O sea, el Padre abre la boca y lo que sale es el Logos, que es el Padre, porque tú confesaste y dijiste que el Logos de Juan 1.1 es el Padre. Entonces estamos viendo un Padre en el Salmo 33.6 abriendo la boca de forma simbólica y sale esa palabra, que es el Padre. ¿Me entiendes? El Padre abre la boca y sale el Padre como aliento, algo impersonal. Eso es lo que tú estás admitiendo. Pero si el logos, que es la palabra que sale, esa palabra abstracta que sale de la boca, según el Salmo 33.6, entonces Dios es algo impersonal. Porque tú dices que el verbo era Dios. El logos, la palabra, era Dios. Entonces Dios es una palabra, algo abstracto, no personal. Y la pregunta que yo te hice es si era personal o impersonal. Y tú dijiste, no, no es ni impersonal ni personal. Porque si la palabra que sale de la boca de Dios, el Salmo 33.6, es abstracta, entonces Dios es abstracto. El verbo era Dios. En la cláusula C de Juan 1.1. Eso es lo que quería admitir. Muy bien. Vamos ahora con tu séptima pregunta. Armando, tienes un minuto para formular tu pregunta. Puedes iniciar. Armando, ¿me escuchas? Activa el micrófono, por favor. Permíteme ahorita. Es que de tanto apunte que hice que se me perdieron algunas cositas. Ok, vamos a saludar a los que están en el chat. Damos un saludo a Roberto Zavala, Antonio Beltrán, Carlos Enrique, Valdemar. ¿Quién más está activo por aquí? David Espinosa. ¿Quién más? Un saludo a todos. Mientras encuentra la pregunta, Armando. Bueno, la pregunta es basado en Zacarías, capítulo 9, que nos dice, literalmente nos dice así: versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto lo cumple Jesús, si no estoy mal, en el capítulo 21 de Mateo. Ahí lo cumple él, en el capítulo 21. Y solo hay un rey, según la escritura, Jehová, un rey de Israel. ¿Es el mismo, sí o no, y por qué? ¿Entendiste la pregunta, Franklin? Activa el micrófono, Frank. Eso. 3 minutos tienes para... ¿Entendiste la pregunta? Sí. Armando, ¿cómo tú vas a decir que la palabra rey, que Dios es el único rey? Si la Biblia está llena, David se le aplica el título rey, Saúl se le aplica el título rey. Perdón. Atajerje. Perdón. ¿Ok? ¿Entiendes que estamos hablando del único Dios verdadero, del Padre, o estamos hablando de todos los reyes de la Biblia? Te estoy respondiendo. Sí, pero mi pregunta es en base al Padre, a Jehová, no en base a los reyes de la tierra. Tú dijiste que el único rey es Jehová. Y yo te estoy respondiendo en base a lo que tú formulaste en la pregunta. Dale, continúa, Franklin. Llevas 24 segundos. No obstante,
vamos a leerle un texto, ¿verdad? Armando, vamos a ver si me da tiempo aquí. Déjame ver si está aquí. Ajá, muy bien. Dice aquí en el Salmo 72, habla de Salomón como el rey. Pero en el versículo 10 dice: los reyes de Tarsis y de las islas pagarán tributo a los reyes de Seba, y de Seba traerán regalos. Todos los reyes se inclinarán delante de él, ¿verdad? Y todas las naciones le servirán. Ahí es proscuneo en griego. Porque él rescatará al pobre que grita por ayuda. Primeramente se le aplicó a Salomón, lo dice la Reina Valera. En todas las traducciones dice Salmo 72, 11 y 12. Habla de que los reyes llegarían a donde está el rey Salomón y se inclinarían, adorarían a Salomón. Eso después prefiguró a Cristo. Entonces Salomón es Cristo. Salomón es Cristo. Lo mismo que tú estás haciendo conmigo de unir un texto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, yo te estoy uniendo ahí mismo en el mismo Salmo 72. Salomón, vendrían reyes y se inclinarían delante de Salomón, el rey, el gran rey Salomón. Pero eso prefiguró a Cristo. Salomón prefiguró a Cristo. Adorarían a Salomón, adorarían a Cristo. Todos los reyes de la tierra. Entonces, Salomón es Cristo. Porque prefiguró la persona de Cristo, Salomón. Ya por eso es Cristo. Esa es la respuesta. Fácil y sencilla. Listo. Vamos ahora entonces con tu refutación de 2 minutos. Puedes iniciar cuando quieras, Armando. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, gracias por tu respuesta, Franklin. Bueno, cuando yo hablé de la profecía no habla de David, no habla de Salomón, no habla de Saúl, no habla de Acab, no habla de ninguno de los reyes que estuvieron en Israel, no habla de ninguno de los reyes que quedaron ya en las tribus dispersas, como las 10 tribus de Israel y las 10 tribus de Judá, y las 2 tribus de Judá, perdón. No hablé de esos reyes, porque el texto es bien claro, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá. O sea, si yo me pongo a hablar de los reyes humanos, ¿qué idólatras eran ellos? Estaban esperando a un rey humano, pero no estaba hablando de un rey humano, estaba hablando de un rey que es el único Dios verdadero, del cual habla Isaías capítulo 33, versículo 22, donde dice: Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y hay muchos textos donde dice que Jehová es el rey de Israel, y donde dice que Jesús es el rey. Pero específicamente este texto se cumple con Jesús. Y aquí dice: tu rey vendrá. ¿Y quién es el rey de Israel? También podemos ver Jeremías capítulo 10. Si no estoy mal, pues soy persona y me puedo equivocar. Versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, es el rey, es el Dios vivo, es el rey eterno. A su ira tiembla toda la tierra. Es el rey. Jehová es el rey. Y el rey iba a venir manso sobre un pollino, hijo de asna. Y se cumple en Jesús. Mateo capítulo 21, versículo del 4 en adelante. Del 2 en adelante. Gracias. Listo, Armando. Vamos entonces ahora con la 7ª pregunta de Franklin. Fran, puedes empezar cuando quieras. No, ya no me toca ya porque yo fui que empecé. A ver, en esta pregunta, Armando, responde. Sí, vamos con la. No, ya es la última de él, ya. Ya se acabó. Sí, la 8ª. No, son 7. ¿La 7ª? No, la 7ª. Perdón, la es hizo que él. estoy un poquito. La hizo él. Ya,
Entonces, ¿qué sigue? ¿Tu pregunta séptima? No. Él hizo la séptima. Ah, ya, es que estaba un poquito acá distraído. Listo. Bueno, Entonces eso es ya lo que se sé. terminaron Tú las... dijiste la séptima de Armando. Sí, listo. Comenzó él con las preguntas, o sea que falta tu séptima pregunta última. No, comencé yo. O él comenzó. No, Él comenzó. yo empecé, Ah, ya, no, estoy te equivocado. toca a ti hacerme la Claro, última pregunta. Ya, ok. Franklin, Está bien, no, tienes razón, sí, no, me equivoqué. dale, pregunta. Tienes un minuto para hacer tu última pregunta. Muy Séptima bien, pregunta. muy bien. Déjame buscar aquí. Muy bien. Armando, ¿me puedes buscar un texto donde Cristo haya dicho, yo soy el Padre? Así, tajante, así, directamente. ¿Sí o no? ¿Por qué? Enciende tu micrófono, Armando. Eso. Listo. Tienes 3 minutos para responderla. Bueno, no, Franklin. La Biblia no dice por ningún lado que Jesús tenía que venir a decir que él era el Padre. O sea, explícitamente, él no dijo que él era el Padre, de ninguna forma. De hecho, no hay ni una sola profecía que diga que el Mesías tenía que venir a decir que él era el Padre. Ahora, la profecía dice que él es el Padre, que se llamará su nombre Padre Eterno, pero no dice que él tenía que venir a decir que él era el Padre Eterno. Eso no lo dice la Escritura. De forma implícita, que también es válido, sí lo dijo. Lo dijo, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo del 25, creo, el 26, dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. También en el capítulo 11, versículo 9, dice, los hijos son justificados por su sabiduría. Entonces, también dijo en Lucas capítulo 13, versículo del 22 en adelante, dijo, haciéndole una pregunta, ¿quiénes se salvarían? Son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, comenzaréis a decir, ábrenos. Y él le dirá, no sé dónde son, no los conozco. En nuestras plazas enseñaste y con nosotros comiste y bebiste. Entonces él les declarará, no sé de dónde sois, apártense de mí, hacedores de maldad. De forma implícita también lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 7 y también el 9. El 7 dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y Jehová edificará Sión y en su gloria será visto. Y en su gloria será visto. O sea, de forma implícita sí hay pasajes donde Jesús dice que él es el Padre. Juan capítulo 14, versículo 9 dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos el Padre? Entonces él de forma implícita sí lo está diciendo. Él sí lo está diciendo, pero explícitamente no. No hay un solo texto que diga, ni en las profecías, ni en el cumplimiento, que haya dicho, el Mesías va a decir que él es el Padre Eterno, ni Jesús dijo, yo soy el Padre Eterno. Explícitamente no. Pero implícitamente sí. Ya te mostré los textos donde él de una forma implícita dice que él es el Padre. Gracias, hasta aquí mi tiempo. Ok, vamos con tus 2 minutos de refutación. Por favor, Franklin, cuando gustes, puedes empezar. Bueno, vamos a refutar la idea de que Jesús es padre implícitamente. Eso es falso. Ni explícita ni implícitamente. ¿Por qué razón?
Juan 14, 8 y 9 dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo mismo yo pudiera decir en Génesis 33, versículos 6 al 9, cuando Jacob visita a su hermano Esaú y le dice, he visto tu rostro como hubiera visto el rostro de Dios. Entonces Esaú era Dios. Lo mismo que Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es lo mismo que dijo Jacob a su hermano gemelo Esaú. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Entonces Esaú era Dios, era el Padre, era Jehová. Entonces, Isaías 9:6 se llamará Padre Eterno. Así que esa profecía mesiánica, Cristo tendría un nombre en el futuro, no en el pasado, en la eternidad. Cristo no es Padre Eterno en la eternidad. Se llamará. Y el verbo que aparece en hebreo es karak. Karak significa llamar, solicitar, nombrar. Así que Cristo hubo un tiempo en el pasado que no era Padre Eterno. Cristo se llamaría Padre Eterno. Pero ¿cómo realmente va a ser Padre Eterno si sería nombrado en el futuro ese título? Padre Eterno, Dios poderoso. Se llamará. El verbo está en futuro, en hebreo. No está en pasado. Y ustedes no dicen que Cristo es el ayer, hoy y siempre. Si Cristo es el ayer, hoy y siempre, ¿cómo Cristo se va a llamar Padre Eterno? Se llamará Padre Eterno. Si Él siempre ha sido eterno, Padre Eterno, ¿para qué se va a llamar? No tiene sentido eso. ¿Dónde dice la Biblia que el Padre se llama Padre Eterno? ¿Dónde dice la Biblia que el Padre se llamará Padre Eterno? Listo, tiempo. Bueno, hemos terminado las 7 preguntas que pertenecían a este formato. Hemos llegado al final de este debate. Y me gustaría, quisiéramos ya la despedida. Puedes iniciar con 1 minuto para despedirte, Armando. Bueno, gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Que nos permite estar aquí reunidos. Segundo, pues a Alex, que nos presta el canal para que podamos tener los debates. Franklin, que tuvo la amabilidad de convocarme para un debate con él nuevamente. Y Carlos, pues que nos ha servido de moderador. Y a todos los que estuvieron aquí, no importa los que hayan estado en contra mía, que han de haber sido todos, porque no creo que haya venido alguien a verme a mí. Pero le doy gracias a Dios porque nos permite estar reunidos con algo maravilloso que es el compartir de la palabra, ¿verdad? Algo que la mayoría de gente del mundo pues no lo hace y nosotros compartimos la palabra entre nosotros. Gracias. Listo. Tienes, por favor, enciende tu micrófono, Franklin. Tienes 1 minuto para despedirte. Bueno, agradezco a Armando Torres, es la segunda vez que compartimos. Gracias por esta oportunidad de dialogar contigo. También a Carlos Patiño por la moderación, excelente moderación. Y a todas las personas que están presentes les mando un saludo. A mis hermanos testigos de Jehová y personas también interesadas, también les doy un saludo. Y espero que hayan copiado bien los textos, los razonamientos, las preguntas que le puedan servir a los hermanos testigos de Jehová en la predicación cuando se encuentren con un unicitario. Ya pueden utilizar los argumentos que yo puse. Así que saludos para todos ustedes y la gloria es para Jehová, Dios Todopoderoso. Hasta luego. Bueno, que esté muy bien. Saludos, Armando. Saludos, Franklin. Gracias.